Buenos días, hoy les voy a hablar sobre contratación estatal. Entonces, pues como pueden ver, mi nombre es Marlon Mellí Bermúdez Malaver. Estudio Ingeniería Civil en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, con- Origen constitucional del estatuto. El artículo 150, inciso final de la Constitución Nacional prevé: compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Objeto de la Ley 80 de 1993 de 2007. El objeto de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 es fijar las normas y los principios generales de la contratación de las unidades estatales. La Ley 80 fue la primera norma expedida por el Congreso como ley y no como decreto ley. Fue reformada por la Ley 1150, en las cuales introdujo modificaciones específicamente. Principios de la contratación estatal. El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones de quienes intervengan a la contratación estatal se regirán por los principios de transparencia económica de la función administrativa. Objeto de la Ley 80 de 1993 de 2007. El objeto de las leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 es fijar las normas y los principios generales de la contratación de las unidades estatales. La Ley 80 fue la primera norma expedida por el Congreso como ley y no decreto ley. No decreto ley. Fue reformada por la Ley 1150, en las cuales introdujo modificaciones específicamente. Principios de la contratación estatal. El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones de quienes intervengan a la contratación estatal se regirán por los principios de transparencia económica de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. Los principios son como la carta de navegación en materia de contratos, que las actuaciones quienes intervengan en la contratación estatal deben ajustar su accionar, su conducta o los principios que se llaman los principios rectores de la contratación, como son la transparencia, la economía y la responsabilidad, y los principios de la función administrativa. ¿Quiénes participan en la contratación pública? Artículo 2, decreto 1510 de 2013, señala quiénes son los partícipes del sistema de compras y contratación pública para efectos del decreto ley 4170 del 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de Compras Públicas Colombia Compra Eficiente. Primero de estas es entidades estatales que adelantan procesos de contratación. Segundo, Colombia Compra Eficiente. Tercero, los oferentes en los procesos de contratación. Cuarto, los contratistas. Quinto, los supervisores e interventores. Sexto, las organizaciones de la sociedad civil, veedurías ciudadanas y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y la ley.
Principios de la función administrativa. El artículo 209 de la Constitución Política indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos en los principios allí consagrados, los cuales tienen el siguiente alcance: igualdad, moralidad y eficiencia eficacia y eficiencia. Entonces, la igualdad, todas las personas que participan en los procesos de selección y en la suscripción de contratos están sometidas a las mismas reglas. La de moralidad, las actuaciones de quienes actúen en la contratación estatal deben estar de acuerdo con la Constitución, la ley y las buenas costumbres. La eficiencia y eficacia y eficiencia. Estos dos principios guardan íntima relación e implican que las entidades estatales no solo deben adelantar los procesos de selección o celebrar los contratos que requieren, sino que deben garantizar el cumplimiento de los fines estatales. Contrato estatal. Economía. Significa que en los procesos de contratación se deben establecer y cumplir las etapas y procedimientos estrictamente necesarios para garantizar la selección objetiva de la propuesta más favorable, adecuada elaboración de cronogramas. Los trámites se deben adelantar con austeridad de tiempo, medios y gastos, términos perentorios y productivos. Imparcialidad. Constituye un corolario de los principios de igualdad y transparencia, en virtud de los cuales, frente a circunstancias iguales y equiparables, las entidades estatales deben adoptar comportamientos idénticos. Contrato estatal. Son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere la Ley 80 de 1993, previos en el decreto privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, artículo 32. Capacidad para contratar con el Estado. Persona natural plena de goce y ejercicio, regla general, salvo que la ley declara incapaz. Absolutos, menores impúberes, sordomudos y dementes. En relativos, menores púberes y disipadores interdictos. Personas jurídicas, goce pleno y restringida su capacidad de ejercicio a su objeto social. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades, artículo 8 de la Ley 80 de 1993. La primera, diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad. La segunda, interpretación y aplicación restrictiva. La tercera, naturaleza moral y ética. Inhabilidades para contratar. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. Otra es también quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. La otra es quienes dieron lugar a la declaración de caducidad. Esa puede ser una. La otra es quienes quienes
quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena asesoría de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Otra opción es quien sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. La otra es de los servicios públicos y muchas más inhabilidades aparte de esas opciones. O sea, hay demasiadas inhabilidades. Posibilidades de contratar. Consorcio. Presentación conjunta de la propuesta para adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. Otra opción es responsabilidad solidaria por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Sanciones afectan por igual. Clases de convenio. Interadministrativos. Las partes. Dos entidades estatales. Fin. Aunar esfuerzos para el logro de un objetivo común de acuerdo con las disposiciones legales que los rigen. Normas que los rigen. Los principios de la función administrativa. Artículo 209 de la Constitución Política. Y los rectores de la contratación contenidos en la ley 8093, convenios con organismos internacionales, partes, una entidad estatal y un organismo internacional de cooperación, asistencia o ayuda internacionales o con personas extranjeras de derechos públicos u organismos de derechos internacional. Convenios de apoyo, las partes, una entidad estatal y una persona jurídica sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, fundaciones y corporaciones. Convenios de asociación para adelantar actividades científicas y tecnológicas. Las partes, la nación y sus entidades descentralizadas con otras entidades públicas de cualquier orden. Medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objetivo contractual. Aplicación cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales más bien. Caducidad, revisión y pues hay muchas más, etcétera, etcétera, etcétera. Principios de responsabilidad. Las entidades estatales y los mismos servidores públicos responden por sus actos por hacer algo mal, con su propio patrimonio o con cárcel, si lo hicieron perder patrimonio al Estado. O sea, el Estado es el encargado de hacer justicia por los que hicieron perder por los que hicieron algo mal, por los funcionarios públicos, los mismos contratistas, sí. La Contraloría es quien hace la investigación si hay algún detrimento patrimonial del Estado en la contratación. También la Contraloría tiene el derecho a sancionar. Ellos son los que van e investigan y si ven algún, ahí sí como dije ahorita, detrimento, los castigan bien duro, pues castigar en forma de sanción. Ellos también tienen el derecho de sancionar. Les voy a hablar hoy, acerca de la contratación estatal en Colombia y actualizada. Pues
Uno de los asuntos que más le interesan a las a las sociedades de ahora, las contemporáneas, y en particular a Colombia, están relacionados con el ciudadano y las administraciones públicas y el Estado. Dentro de estas relaciones, la contratación pública y la contratación estatal es un tema esencial, es un tema primordial. Los modelos de gestión contemporánea y del siglo XXI están fundados en relaciones jurídicas con el Estado, con la administración pública, donde el instrumento por excelencia para impulsar las relaciones económicas y sociales son los contratos estatales. La contratación en Colombia ha sido actualizada por la reforma de normas como la Ley 1150 del 2007 y con algo muy reciente como el Estatuto de Anticorrupción, la Ley 1454 del año 2011 y hace unos días con un decreto ley, decreto antitrámites y el decreto 019 del 2012. Entonces la contratación colombiana está fincada en cuatro pilares. En esos cuatro pilares que acaban de nombrar, pues son las cuatro normas más importantes para hacer una contratación estatal en Colombia. Pues actualizada ya. Todo lo que acabo de decir está recién actualizado. Sé que en las últimas semanas ha salido unos nuevos decretos de todas las normas y es el decreto 734 de 2012 en el mes de abril. Pues ya les hablé de algo resumido de la contratación estatal y la contratación estatal actualizada en Colombia. Ese es lo que puedo decir ante la contratación estatal. Ahora, muchísimas gracias por su atención y ahora seguimos con el siguiente punto. Segundo punto se trata de qué son las pólizas. Una póliza es la denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma el contrato de seguro. Por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son que son las dos partes intervenientes en este tipo de contrato. Entonces, pues sí, esa póliza sirve es digamos, proteger algún riesgo laboral que tenga usted en una empresa o así trabajo o un trabajo que tenga así en cooperativa, en casa cooperativa, igual tendrá que tener una póliza para poder seguir su trabajo laboral bien, o sea, sin preocupaciones de que si le pasa algo, a usted, a usted lo asegura esa tal póliza al inicio del contrato. Pues al inicio del contrato usted al firmar que, que está trabajando con esa entidad, va a pagar mensual una póliza la cual lo asegura en todo el riesgo laboral. Si a usted se cae en un quinto piso y sobrevive, pues los gastos ¿de qué? De lo que... El gasto de salud del hospital se lo paga esa póliza. Los tipos de pólizas. ¿Qué características tienen los tres tipos de pólizas? Ingresos, egresos y a diario. Existen tres tipos diferentes de pólizas. De entradas, de efectivos o pólizas de ingreso. Contienen los asientos contables que implican entradas de efectivo por transacciones que realiza el ente. Por ejemplo, el pago que hace un cliente. Ese es un ejemplo muy claro. Bueno, la otro tipo es de salidas de efectivo o pólizas de egreso. Contienen los asientos contables que implican salidas de efectivo por transacciones que realiza en ente
por ejemplo, el pago que realiza un ente a sus proveedores. Cuando las salidas de efectivo se realizan por medio de un cheque, la póliza se conoce como póliza cheque. Entonces, de diario, se realizan para asentar los registros que no implican entradas o salidas de efectivo. Por ejemplo, el cálculo de una depreciación o una venta a crédito. En términos generales, las pólizas deben contener lo siguiente: número de póliza, tipo de póliza, fecha, número de la cuenta a cargar o abonar, nombre de la cuenta a cargar o abonar, parcial, debe haber sumas iguales, concepto, nombre y firma de quien elabora, revisa y autoriza. Si esta póliza no tiene estos requisitos que acabé de nombrar, no podría seguir con el proceso de contratación. Y pues, o sea, no me refiero a que no lo vayan a contratar, sino que debe otra vez verificar qué hace falta para poder seguir con ese proceso. Adicionalmente, las pólizas cheques contienen los datos de emisión del cheque, fecha del cheque, nombre del beneficiario, monto, importe con letra y 5 concepto de pago. Por último, las pólizas cheque pueden tener una copia del cheque emitido y deben contener la firma y fecha de quien lo recibió. Es importante precisar que todas las pólizas deben ir acompañadas de documentación comprobatoria que soporte la operación registrada. Digamos, en este caso, o sea, casi parecido a lo que acabé de decir anteriormente, si no tiene una firma de quien lo revisó o quien lo autorizó y lo dirigió al remitente que lo recibe y aprueba, usted no podrá seguir con el proceso de contratación, así de sencillo. Eso es todo. Eh, Vamos a continuar con el tercer punto, que significa, o bueno, ¿qué son las concesiones? En su sentido más amplio, el término concesiones refiere a la acción y resultado de concederle algo a alguien. Cuando alguien le concede algo a otro, casi siempre implica recular en una decisión que se haya tomado oportunamente. Por ejemplo, si alguien se da cuenta que en determinada cuestión se equivocó o tuvo una decisión errada, entonces podrá subsanar ese error concediéndole algún beneficio, derecho a aquel al que perjudicó en ese hecho. También la concesión que alguien decida pueda estar motivada en la decisión de flexibilizar alguna postura límite, aunque normalmente se procede a dar una concesión X, digámoslo así, para evitar problemas, discusiones, pero se deja en claro la postura que se tiene y que esa concesión se da para agilizar o ayudar en alguna situación X que lo demanda. Ejemplo, por hoy hago la concesión que salgas con tus amigos, pero mañana y pasado te quedas otra vez. Por ejemplo, por hoy hago la concesión que salgas con tus amigos, pero mañana y pasado mañana te quedas en casa para estudiar para el examen. Eso es un ejemplo muy claro de conceder, concebir, concesión. Desarrollo de las mismas, desarrollo de las mismas concesiones. Las concesiones en el derecho administrativo español, desde la perspectiva del derecho administrativo español,
La concesión presenta una mayor dificultad en su definición, habida cuenta de su carácter heterogéneo y diverso en cuanto al objeto. Puede definirse como el medio para obtener la cooperación de sujetos particulares para la ejecución de una obra pública, constituyendo la concesión la forma de retribución, la gestión de un servicio público y por último el aprovechamiento de un patrimonio colectivo como es el dominio público. Sobre el dominio público, deberán estar amparados por una concesión, el aprovechamiento especial y el uso privativo con instalaciones desmontables o muebles por más de 4 años. La ocupación con obras o instalaciones fijas de obra pública son aquellas cuyo objeto consiste en la utilización de una infraestructura por el usuario, lo cual no implica de por sí prestación de servicios alguno. Por ejemplo, concesión de autopista de peaje en la cual el usuario de la vía no paga por el servicio sino para utilización de la vía. Propiedades. En algunos países las concesiones públicas pertenecen al gobierno o a los municipios. Este es el caso de los sistemas de depuración y de suministro de agua. El alcance que deben tener las concesiones públicas siguen siendo objeto de debate. Para decidir si la propiedad debe ser pública o privada, hay que considerar tanto los costes como la eficiencia en cada caso concreto. Las empresas privadas a las que se cede una concesión pública se diferencian de otras compañías en que están obligadas a atender a cualquier persona que requiera sus servicios y necesitan una enorme inversión de capital. O sea, tienen que gastarse bastante dinero en esa concesión en relación con los ingresos que obtienen, o sea, con lo que acabé de decir. Además suelen estar sometidas a una estrecha vigilancia económica y a veces ecológica por parte del gobierno, o sea, tanto económica como de la naturaleza. Regulación. Los sistemas de regulación son distintos según los países. En aquellos en los que la concesión sigue estando bajo control estatal, los precios y el nivel de servicios son establecidos por el gobierno. O sea, lo que diga el gobierno es lo que uno debe acoplarse. Si él puso un nivel muy alto, no pueden renegarse de eso porque es el gobierno. Bueno, en otros países los precios y los servicios están estrechamente vigilados por supervisores. O sea, en ese caso sí se puede decir que el gobierno no es, en otros países no se puede, digamos, subir el nivel a los precios porque hay vigilantes, están supervisores. Bueno, y solo se permite aumentar los precios en función de la inflación, dependiendo de esa inflación. Cuarto punto. ¿Qué son las APP? Alianza Público-Privadas. Eso significa las siglas de APP, Alianza Público-Privadas. Bueno, acuerdo de cooperación establecido por contrato entre actores públicos y privados. El aporte de las partes se complementa mutuamente posibilitándoles a ambas lograr sus objetivos de manera más eficiente de lo que podrían hacerlo en forma individual. También constituyen
un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados. Como pueden ver, busqué en la página del DNP y me dio una serie de paso a paso de una iniciativa alianza público-privada pública. Entonces, como la, como la continuidad o el proceso que debe tener las APP, las alianzas público-privadas. Entonces le digo, de idea conceptual del proyecto se hace la priorización a análisis de a elegibilidad. De ahí pasa a prefactibilidad, evaluación socioeconómica, pues es positivo todo eso, positivo también, concepto previo de ANIVB, estructuración técnica, legal y financiera. Aquí pueden sacar de la estructuración técnica, legal y financiera, sale primero análisis de riesgo, que es del Ministerio de Hacienda, segundo justificación, modalidad, contratación, que es del DNP, cláusulas contractuales y financieras, que también es del Ministerio de Hacienda, que las hace el Ministerio de Hacienda. También sale de estructuración técnica, legal y financiera, con recursos públicos, validación financieras, estructuradoras públicas, desde el artículo 27 de 1508. Bueno, de lo que dije de los tres puntos a estudiar, que de la Ministerio de Hacienda, los dos del Ministerio de Hacienda y el DNP, sale la confinanciación de la nación y sin confinanciación de la nación. Vamos con la confinanciación de la nación. Entonces revisa primero el MHCP y luego el DNP. Entonces, sin confinanciación nación, revisa primero el Ministerio de Hacienda, bueno, el MHCP, y luego entidades de planeación. Bueno, de lo que había nombrado anteriormente, los tres puntos, de los dos del Ministerio de Hacienda y uno del DNP, entonces de estos tres puntos sale obra pública. De la obra pública sale una apertura del proceso de licitación de obra. Vamos hacia el otro lado, de las alianzas público-privadas, que requiere un peso público, solicitud, aval fiscal y autorizado de vigencia futuras por parte del CONFIS. Decreto 1080 del artículo 2221.11.6 y del 2221.11.7. De ahí sale, o sea, que eso significa regalías según acuerdo. O sea, todos estos artículos vienen del acuerdo de regalías. Bueno, eso es la ley que pone para las alianzas público-privadas. Tampoco no requiere ser pesos en públicos, apertura del proceso de licitación de las alianzas público-privadas, o sea, no hay costo, no hay que pagar nada, regalito. En la iniciativa privada, el original tiene beneficios.
radicada en la entidad competente a registrar en el RUAP. 5 días, o sea, toca 5 días, da 5 días hábiles. Bueno, propuesta de proyecto prefactible, que pueden ver, va al concepto de máximo 3 meses. Rechazo de la iniciativa. Ya nos vamos muy extensos, pero entonces seguimos aquí en el RUAP. Entonces, del RUAP de 5 días más hábiles, solicitud de concepto de DNP, desarrollo del proyecto de las alianzas público-privadas, que es de la ley 1753-15. Entonces, ahora sí volvemos del concepto máximo de 3 meses, o sea, el concepto de la RUAP. Entonces, rechazo de la iniciativa, motivos de rechazo, puede ser, no es de interés público, otro, requiere más del 30% de desembolso de recursos públicos, 20% para infraestructura de carreteras, otra puede ser, se haya adelantando su estructuración por parte de cualquier entidad estatal y esté publicado en el SECOP, que es una página del DNP. Con recursos públicos, deben cumplir artículo 27 de ley de 1508, o sea que deben cumplir los recursos públicos de acuerdo al artículo y de la ley 1508. Entonces, de aquí este concepto del máximo de 3 meses, revisan y emiten concepto de MHCP y DNP de las alianzas públicas privadas con financiación de la nación o la unidad de planeación de la entidad territorial, las APP, o sea, alianzas público-privadas, sin confinanciación de la nación. De ahí venimos al concepto máximo de 3 meses, que viene lo favorable. Aceptación de la iniciativa en prefactibilidad y condiciones de aceptación. Preparación proyecto en etapa factibilidad, máximo 24 meses. O sea, máximo es bianual. O sea, son máximo 2 años. Entonces, evaluación de la propuesta, 6 meses. O sea, para 6 meses se evalúan esa propuesta. O sea, sí. La entidad puede solicitar estudios complementarios caso en el que podrá disponer hasta de 3 meses más, o sea, otros estudios adicionales que les dan 3 meses. Entonces, ahora sí, revisan y emiten concepto MHCP y DNP, alianza público-privada con financiación de la nación, o la unidad de planeación de la entidad territorial, alianza público-privada sin confinanciación de la nación. O sea, aquí no se mete la nación para nada. De la evaluación de la propuesta sale lo favorable, que es arreglo. Sale lo favorable, que es arreglo de condiciones, que es a 2 meses. De eso sale el rechazo del proyecto, es una obligación para la entidad estatal. O sea, pueden que lo rechacen. También entre la evaluación de la propuesta sale convocar públicamente dentro del mes siguiente a la entrega en etapa de factibilidad a una audiencia pública y a terceros y autoridades competentes autorizadas. De las entidades de orden nacional se presentan al Ministerio Sectorial para revisión y concepto del Consejo de Ministros. O sea, los ministros tienen que aquí reunirse, decir sus opiniones. Bueno, entidades de orden territorial revisa y emite concepto de los estudios de factibilidad con, un comité o consejo asesor. O sea, lo que dijo ahorita anteriormente. Se reúnen, revisan, indagan, dan opiniones cada uno, asesoría y pues si funciona, pues siguen el proceso. Bueno, lo favorable, arreglo de condiciones, a 2 meses. De ahí viene fuentes de recursos,
hasta 20% pesos de la nación o 100% de pesos de explotación económica por proyecto, o sea, hay más porcentaje en proyectos los que da los que hay fuentes de recursos. O sea, hay más porcentaje en explotación de recursos que lo que da la nación. Bueno, se debe contar con la aprobación de diligencias futuras previa a la licitación pública. Bueno, licitación pública, entonces a 4 a 6 meses es lo que dan de plazo. Puntos adicionales para el originador, 3% a 10%, de acuerdo al monto de inversión. Bueno, entonces nos vamos hacia el porcentaje que más da la explotación económica de proyectos. Bueno, publicación, acuerdo y anexos, o sea, toca anexar. Esto es un reguero de papeles para hacer todo esto, o sea, por eso es reguero de papeles para que todo salga muy bien, para que no demande, para que se pueda construir de acuerdo a la ley. Bueno, hay terceros interesados ahí. Selección abreviada de menor cuantía de 2 a 3 meses. Sin terceros interesados, contratación directa, o sea, se puede contratar directamente para hacer alguna obra de tipo que se requiera. Selección abreviada menor cuantía de 2 a 3 meses. Derechos a mejorar para el originador 10 días hábiles.